Bueno, para iniciar hoy quiero contarles una historia porque hay un punto importante que quiero mencionar, y es que a veces en la vida o la vida te cambia de un día para otro. Con mi familia nosotros nos mudamos a Neiva, aquí a Colombia, 2018, algo así. ¿Sí? Y bueno, primero fue un inicio bien difícil, desde cero. Empezar 0, 0, 0 es complejo, no es bonito. Pero después, como cuando todo iba agarrando el rumbo, como que todo un poquito mejor, más organizaditos, un día recibimos unos resultados médicos de mi esposa, de Liesca, que básicamente decía: tienes cáncer. Y eso te cambia la vida. Ya deja de importar otro montón de cosas, porque eso en verdad impacta mucho, ¿no? Impacta mucho. Historias parecidas han pasado con hermanos aquí. Nuestro hermano Alfredo, que gracias a Dios está aquí también hoy con nosotros, dijo: me siento como mal. Unos días después ya estaba hospitalizado y por mucho tiempo y con muchas complicaciones. Gracias a Dios está aquí. Me acordé de nuestro hermano Moisés, está en Estados Unidos, fue a trabajar como todos los días en una fábrica procesadora de carnes, y era el que metía la carne en la máquina. Y metiendo la carne en la máquina, pues le agarró el brazo y básicamente lo estaban metiendo a la máquina, y él en la lucha luchó, jaló y se quitó el brazo. Un desastre, una cosa, una hospitalización, mucha gente preocupada. Entonces imagínense, en cualquier día, en cualquier momento nos cambia la vida, ¿sí? Nuestro hermano Germán, me duele como la barriga. No, es que tienes un cáncer y lo tienes súper avanzado. Entonces, ¿qué piensa uno cuando pasan esas cosas? ¿Sí? ¿Qué sentiría o qué pensarían eh, en la historia bíblica? José en la cárcel, Daniel en el foso de los leones, Sadrach, Mesach y Abednego dentro del horno ardiendo, Jesús yendo a la cruz, Pedro y Juan siendo azotados, Pablo y Silas en la cárcel, Esteban siendo apedreado, después los primeros cristianos siendo perseguidos, quemados, comidos por leones. ¿Qué piensa alguien en esos momentos? ¿Sí? ¿Qué habré hecho mal? ¿Por qué me pasa esto? ¿Será que Dios me abandonó? Quiero hablar hoy de esto porque si estás pasando por algún mal momento, lo que quiero que sepas es que no significa que Dios te abandonó, que no te está castigando, y que sea lo que sea que estás viviendo, eso no es para siempre. Hay una historia en la Biblia que nos habla de esto, digamos por excelencia, y es la historia de Job. ¿Sí? Job, un hombre bueno en términos generales, o sea, y hasta, digamos así, admirable, ¿no? Era totalmente íntegro, honesto, adoraba a Dios, hacía lo correcto, y de repente un día llega una mala noticia tras otro, el mismo día, en el mismo momento, ¿sí? Llega un siervo y le dice: es que todos tus hijos han muerto. Si mal no recuerdo, tenía como 10 hijos. Se cayó la casa donde estaban celebrando y se murieron todos. Te robaron los animales. Bueno, la casa se cayó, ¿sí? Y después le cayó una enfermedad en la piel. Entonces, básicamente, en cuestión de unos días o de un momento, Job pasó
de tenerlo todo a no tener nada. Su cuerpo estaba cubierto de llagas. Su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Y sus amigos lo que hacían era acusarlo, diciendo, seguramente algo no hiciste bien o algo no estás haciendo bien. Pero lo peor no era eso. Lo peor es que Dios no decía nada. Dios estaba en silencio. Imagínense entonces la confusión, ¿no? Job no entendía, pero algo importante de Job y que nos enseña Job. En su paciencia no maldijo, no huyó y no perdió la fe. Y aunque en ese momento todo parecía terminado, en la realidad Dios todavía estaba escribiendo la historia. Ahora, entonces, desde el punto de vista de Job, parecía que Dios lo había abandonado, ¿no? Sería y es normalmente un pensamiento, uno de los primeros pensamientos que se ve en Dios, te ha dejado solo, ¿sí? Como les dije, la esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Los amigos le dicen, mira cómo estás, ¿sí? Los amigos en vez de alentarlo, acompañarlo, es como recordarle, mira cómo estás, y además como acusarlo, seguro hiciste algo mal, ¿sí? Y Job sin ningún tipo de respuestas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos en esas situaciones, es difícil. O sea, cuando estás en ese momento preciso, que no sabes qué va a pasar, tú solo sabes lo que está pasando. Y eso es lo que está pasando, imagínense eh, todo lo que pasa por la cabeza de uno. ¿Será que voy a salir de esto? ¿Será que va a pasar? ¿Será que me voy a recuperar? ¿O voy a salir de este X problema económico? Si es un problema económico, o es un problema de salud, o un problema familiar, o de pareja, o cualquier cosa. La pregunta es, ¿será que voy a salir de esta? ¿Será que es mi culpa? ¿Será que estoy haciendo algo mal? ¿Sí? ¿Será que Dios me está castigando? Y algo importante de entender en este punto es que muchas veces no es culpa tuya. Hay un pensamiento um, que en general todos nosotros estaríamos de acuerdo que es, incluso por ahí algo como que rima, como la desobediencia trae consecuencias. Y eso nos lo enseñan de chiquito, ¿cierto? Que si haces algo mal, te va mal, ¿cierto? Entonces, lo cual puede ser cierto, pero el problema es que el argumento no funciona al revés. No siempre que te va mal es porque hiciste algo mal, ¿cierto? Y no siempre es culpa tuya. Entonces, todas las cosas malas no vienen necesariamente de que Dios te está castigando, o que estás haciendo algo mal, o que hiciste algo mal. No necesariamente. Porque, y aquí lo vemos con la idea de Job, o la historia de Job. Job era íntegro. Él no hizo nada mal. De hecho, estaba haciendo todo súper bien. ¿Por qué le pasó lo que le pasó? Hay una parte de la historia que Job, sentado, dice que estaba sentado en cenizas, porque la ceniza, o sea, en señal de frustración, desánimo, depresión, ¿sí? Dice que estaba sentado en cenizas por todo lo que pasó, por supuesto. Pero lo que Job no sabía es que la razón de por qué le había pasado todo eso no tenía absolutamente nada que ver con si él había hecho algo bueno o malo. Tenía que ver con una lucha o una discusión que estaba pasando en el cielo. Entonces,
ahí aprendemos dos cosas. No siempre sabemos por qué pasan las cosas, ¿sí? A veces pueden ser cosas además de las que nosotros hacemos o pensamos, ¿sí? Y otra vez, no estás siendo castigado. No siempre es así. Simplemente son situaciones que se presentan, ¿no? Otra cosa importante de entender es que sea lo que sea que uno esté viviendo, eso no va a durar para siempre, aunque en el momento parece así. En el momento, otra vez, José en la cárcel, ¿qué pensaría? ¿Sí? ¿Pensaría que va a salir pronto? A veces, o sea, sí, Daniel en el foso de los leones. ¿Será que estos leones sí, bueno, no me comieron ahorita, pero será que mañana sí? ¿Cierto? O sea, cuando tú estás ahí, el problema parece eterno y el problema parece que no tiene salida porque nosotros como seres humanos es difícil que veamos la salida. Es más complejo que veamos la salida. Entonces, cuando estás en el problema en sí, no le vemos fecha de terminación. ¿Bien? Pero lo que sí tenemos que saber y entender hoy es que nada de eso, ningún problema dura para siempre. De hecho, también hay un dicho, ¿no? Que no hay mal que dure 1000 años ni cuerpo que lo resista. ¿Sí? O 100 años, no sé. 100. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y es cierto, ¿sí? En algún momento se va a acabar el problema, ¿no? Y en esos momentos también empiezas a pensar en el pasado. Esos momentos sirven para reflexionar y decir, cuando yo tenía, ¿sí? Cuando yo tenía salud, cuando estaba feliz, cuando podía hacer las cosas y empiezas a reflexionar. Job dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Dijo Job, pensando y añorando, digamos, esos tiempos, ¿no? Como que los tiempos de antes eran mejores. Entonces, en ese momento tú no ves la salida y piensas que era el final. Pero en la historia de Job, al igual que las historias de todos nosotros, ese no era el final, ¿sí? El sufrimiento y el problema y el dolor tenía fecha, solo que no la sabía, ¿cierto? Entonces, igual pasa con nosotros. Los problemas tienen fecha de caducidad. Hay un día en que ese problema se va a acabar, solo que no sabemos cuándo, ¿sí? Y ahí es donde entra lo que llaman la paciencia, ¿sí? Que la paciencia es soportar con dolor. Ahora, algo que aprendemos también de Job, ¿sí? Job no entendía el por qué, pero aún así eligió el en quién. No importa por qué pasó esto, ¿sí? Al final no importa ni qué está pasando, ni por qué está pasando. Importa quién nos va a sacar de ahí. Y también quién está durante, o sea, cuando estás pasando ese proceso. Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Dios, primero, Job entendía esto muy bien, porque
Esa fue de hecho la respuesta de Job a la esposa cuando dijo, maldice a Dios y muérete. Job lo que dijo fue, Jehová Dios y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová, porque Job entendía que el fin de todas estas situaciones también es el fortalecimiento de la fe. Sin esas situaciones no se fortalece la fe y no se fortalece uno mismo, porque son esas situaciones que nos quitan del camino la idea de que nosotros tenemos el control. ¿Sí? La idea de que es lo que haga yo, lo que diga yo, cuánto ore yo. Incluso a veces, por ejemplo, las cosas espirituales las hacemos como si yo puedo manipular la voluntad de Dios. ¿Cómo? Es que yo oro todos los días, es que yo voy todos los domingos a la iglesia, es que yo ofrendo tanto, es que yo leo no sé cuánto. Eso está bien, yo no estoy diciendo que está mal, ojo. Pero eso no le bastó a Job para perder todo. O sea, eso no tiene absolutamente nada que ver. Tú no vas a arreglar tu vida por hacer eso, aunque obvio, el evangelio, no me malinterpreten, el evangelio, la palabra, la oración son importantes, por supuesto, y por supuesto te dan una mejor vida que la gente que no lo hace, que está en el mundo, que no tiene fe, que no tiene a Dios, que no ora, que no lee la palabra, por supuesto, pero eso no te hace exento de los problemas. Y es el problema, esa enfermedad, esa situación económica, X, esa pérdida de empleo, esa situación familiar, la que dice, si esa oración, esos versículos que te sabes, ese tiempo que dedicas a la iglesia, son de verdad. Y si en verdad tú crees lo que lees, y si en verdad tú crees a quién le oras, y si en verdad vas a aguantar, entonces la fe se forja, es gracias a eso, porque mientras tú tienes todo, mientras tienes todo controlado y todo arreglado, no se sabe si tú en verdad, eh, si tú en verdad tienes la fe que dices que tienes, o qué tan fuerte es tu fe. De hecho, ese fue el argumento de Satanás con Dios para Job. ¿Cuál fue el argumento? No, él dice, epa, Satanás, ¿viste a Job? ¿Viste a mi siervo Job? El mejor de todos en el mundo. Me adora, y hace sacrificios, y lee la Biblia, y ora, y va todos los domingos, y no sé qué. Y Satanás dice, sí, claro, porque tú lo tienes protegido. Quítale todo eso, a ver si es así de cierto. Entonces, de las cosas que hacen los problemas, es ver qué tan cierto es todo eso que tú haces de la fe, ¿no? Entonces la fe no nace en días cómodos, sino en esos momentos. De hecho, también Pedro dice que la fe es probada como el oro, ¿no? Por el fuego. ¿Y que es el fuego? El que lo limpia y lo perfecciona. ¿Bien? Entonces, a veces los problemas, otra vez, no tienen nada que ver con que si Dios te abandonó, te está castigando o nada, sino también son parte de tu formación, ¿no? Y para que también nos acordemos de la fragilidad humana, de que yo no controlo realmente al final mi historia, no la controlo. No controlo la salud, no controlo la economía, no controlo todo. Puedo trabajar por todo eso, sí, pero no lo controlo. Bien. Entonces, eh, a veces estamos en esas situaciones que les dije, ¿sí?
¿Y qué hace uno cuando no entiende nada? ¿Qué hace cuando Dios parece callado? ¿Qué haces cuando estás como Job en las cenizas y no ves salidas? ¿Qué hace José en la cárcel? Daniel en el foso de los leones. Sadrach, Mesach y Abednego en el horno ardiendo, Jesús yendo a la cruz. Pedro y Juan azotados. Esteban siendo apedreado. Pablo y Silas en la cárcel. Los cristianos siendo perseguidos, quemados, comidos por leones. ¿Qué hace alguien cuando le dan esa noticia de tienes cáncer? O en los tiempos del COVID, como nuestro hermano, siendo hospitalizado y entubado por la cuestión del COVID, o Moisés, yo no me imagino esa escena sin un brazo, o la situación económica, la situación de salud, o sea lo que sea. ¿Qué haces en esos momentos? Lo que tienes que hacer es esto: te quedas, ¿sí? No huyes, no sueltas, no maldices. Esperas con dolor, que es el significado de la paciencia. Esperar con dolor, ¿sí? Seguir esperando aunque duela. Un maestro en la escuela bíblica nos decía, es como imagínate cargar una piedra o un saco o lo que tú quieras, ¿sí? Y cargas el saco, y al principio lo cargas y bueno, está pesadito, pero normal. Pero síguelo cargando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas. Hay un momento, depende del peso, que duele. Y la paciencia es eso, es tener un peso que duele y tú sigues aguantando, soportando. Eso es paciencia, poder soportar a pesar del dolor. Y eso es lo que, en todas esas situaciones, eso es lo que tenemos que hacer, porque si Dios no ha hablado y si Dios no ha dicho nada, es porque la historia todavía no ha terminado. Todavía falta por escribir. ¿Ok? La historia de Job no terminó en las cenizas, no terminó en el silencio y no terminó en la pérdida. La Biblia dice que Dios restauró todo lo que Job había perdido. ¿Se acuerdan? Al final de eso, restauró todo lo que Job había perdido y se lo dio el doble. Hijos, amistades, salud, riqueza, dignidad. Pero de las cosas más importantes que tuvo Job después de eso fue la nueva relación con Dios. En Job 42:5 dice, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Job 42:5 dice, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Fíjense esa transformación, ¿sí? Job adoraba a Dios porque sabía de él, ¿cierto? Porque sabía que era un Dios grande, porque lo conocía, digamos así, porque leía la Biblia, porque lo enseñaron, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero Job lo que dice es, aquí en esta versión dice ahora, mis ojos te ven, la que yo leí es la Nueva Traducción Viviente, dice, pero ahora, dice, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. A veces, si no pasamos por esas cosas, no somos capaces de ver la grandeza de Dios. Lo dije antes hablando de los jóvenes, ¿recuerdan? Pero respecto al pecado, que los jóvenes de la iglesia han pecado tan poquito que el amor es poquito.
¿sí? O tiende pues a eso porque no tienen tanta culpa. Y como no tienen tanta culpa, no se dan cuenta del perdón tan grande. Lo mismo aquí. Si tú no ves, te das cuenta y te desarman y te dejan sin ningún tipo de arma, sin salud, sin dinero, sin nada, sin amistades, sin nada, entonces es más difícil que tu fe sea fuerte y que tus ojos puedan ver a Dios. Entonces, lo que hizo, además de restaurar todas las cosas a Job, lo más importante fue la relación que pudo desarrollar Job gracias con Dios, gracias a eso. Entonces, también Santiago 5:11, que de hecho es la base y fue la base para todo lo que estuve hablando hoy, dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, porque nada, ni el dolor, ni la pérdida, ni el cáncer, ni la pobreza, ni la angustia, nada puede separarnos del amor de Cristo, como también dice Romanos 8. Así que como Job, como José, como Pablo, como Jesús y como toda esa gente que conocemos, si estás en una situación así, si estás en una situación como esa, o cuando estés en una situación como esa, estás pasando por un mal momento, quiero que recuerdes estas cosas. Dios no te abandonó, Dios no te está castigando, y sea lo que sea que estés viviendo, eso no es para siempre. ¿Ven? Dios nos bendiga. Oramos. Señor mío y Dios mío, gracias Señor te damos hoy por las pruebas, las tribulaciones, cualquier situación que cualquiera de nosotros estemos pasando, porque sabemos Señor que estas situaciones nos acercan más a ti. Gracias Señor porque cada vez que pasamos una cosa de estas recordamos que no somos nosotros cuánto hagamos las cosas y qué bien las hagamos, sino es tu misericordia la que nos cuida, nos protege, nos guía, nos provee, Señor, de todo lo que necesitamos. Ayúdanos a tener paciencia, esa fortaleza que nos hace falta para enfrentar la prueba. Ayúdanos a recordar durante esa prueba historias como las que ya hablamos, Señor. Job teniendo todo restaurado, nuestro Señor Jesús siendo glorificado, los apóstoles, todos los cristianos eh, que han partido de este mundo, Señor, ahora al lado de ti, mejor, en una vida mucho mejor, mucho más tranquila y provista, al lado de ti. Y así, Señor, cada situación sabemos que termina un día, que aunque no lo sepamos ese día, Señor, terminará y habremos sido transformados y habremos aprendido de todo eso y sobre todo habremos tenido una fe renovada y mucho más fuerte, Señor. Una relación contigo mucho más cercana eh, y mucho más profunda. Gracias te damos por eso, Señor, por todas las pruebas y las tribulaciones. Ayúdanos, como te decía, a tener esa paciencia necesaria para enfrentar la prueba y que así como Job, no huyamos, no maldecimos tu nombre, no nos quejamos, sino que, Señor, te bendecimos, te alabamos en cualquier situación y esperamos con paciencia a tu respuesta. Bendito seas tú, Señor, porque sabemos que quieres lo mejor para cada uno de nosotros y que siempre, cualquier cosa, lo haces con amor y lo haces para el bien
de quienes te aman. Te alabamos y te bendecimos, Señor, hoy, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Maestro, Señor y Salvador. Amén.